Un placer saludaros otra vez desde las revisiones bibliográficas de Oncomama Norte. En este capítulo que vamos a repasar lo más destacado del mes de junio. Y si hablamos de junio de 2025 es inevitable hablar de ASCO, de Chicago, donde ha habido realmente presentaciones relevantes sobre cáncer de mama. En principio, hablando de cáncer de mama, habría que destacar un estudio que supone un potencial cambio de práctica clínica, el DESTINY-Breast09, y otro estudio que, digamos, cambio de concepto, que sería el SERENA-6. El DESTINY-Breast09, como todos conocéis, es un estudio de primera línea en cáncer de mama metastásico subtipo HER2 positivo. No se permitía quimioterapia previa, sí se permitía una línea de manejo hormonal previo y en aquellas pacientes que habían recibido neo o adyuvancia un intervalo de 6 meses hasta la progresión. Compara 3 brazos, de los cuales se presentaron resultados preliminares de 2 de ellos, de deruxtecan más pertuzumab, frente a taxanos y el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión por comité independiente y, como veis aquí, el estudio es positivo de una forma clara, 40 meses frente a 26,9, una diferencia en términos absolutos de casi 14 meses estadísticamente significativo. A nivel de respuestas también hay una diferencia numérica, sobre todo, y es destacable a nivel de respuestas completas, prácticamente el doble, y otro parámetro muy importante es la duración de esas respuestas, que estamos hablando de 39,2 frente a 26,4. Es un estudio que, ya digo, es potencial change in practice, como dicen los americanos, aunque siempre hay cuestiones que se debatieron, fundamentalmente cuál es la secuencia óptima de tratamiento en el manejo de las pacientes cáncer de mama HER2 positivo metastásicas y también la duración de la terapia. En cuanto a la secuencia, pues bueno, decir que es un estudio todavía inmaduro y que hasta un 40% de los pacientes todavía están en tratamiento con deruxtecan, con lo que probablemente estas cifras puedan variar. Hay que destacar también que solamente el 10% de las pacientes en el brazo control con taxanos y con doble bloqueo habían recibido deruxtecan en segunda línea y que hasta un 30% de pacientes en el brazo control y un 40% de pacientes en el brazo investigacional no habían llevado ningún tipo de tratamiento a la progresión. La discusora lo dijo, que tal y como están los datos del estudio a día de hoy, sería un estudio que comparaba el recibir deruxtecan en primera línea frente a no recibirlo nunca. Bien, esto es así ahora, veremos cómo evoluciona en el tiempo, pero hay que recordar que en el estudio Cleopatra, el que nos posicionó en primera línea los taxanos más el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab, en el brazo control no se permitía pertuzumab hasta que los datos de supervivencia global fueron positivos. Hay que destacar, viendo las curvas del DESTINY-Breast09, que en el brazo control vemos que a los 12 meses recaen más del 25% de pacientes. Bueno, aquí se plantea que este 27,6% de pacientes que progresan en el plazo menor a un año en el DESTINY-Breast09, que viene a ser bastante homogéneo a lo que veíamos también en el Cleopatra, un 25% que progresaban con taxanos y con doble bloqueo en el plazo de un año, posiblemente estas pacientes sí que serían candidatas a esa intensificación con deruxtecan que nos plantea el DESTINY-Breast09, mientras que aquellas pacientes que también sabemos que con taxanos y con doble bloqueo pueden ser largas respondedoras en el tiempo, sabemos que hay un 16% que están libres de recaída a 8 años, estas pacientes posiblemente no les haría falta esta intensificación con deruxtecan y nos haría falta identificar realmente cuáles son estas pacientes, tanto las de pobre pronóstico para una intensificación como las de buen pronóstico para un mantenimiento con lo que tenemos a día de hoy como tratamiento estándar. Y en cuanto a la duración del tratamiento, que también es otro tema polémico, bueno, tenemos los datos del DESTINY-Breast07 con deruxtecan más menos pertuzumab, donde vemos que a las 12 semanas la mayoría de las pacientes han respondido y esa respuesta se mantiene en el tiempo. Se plantea la cuestión de si es necesario mantener deruxtecan indefinido mientras dure la respuesta, o se puede hacer una inducción, como plantea el estudio Demeter, que todos esperamos resultados, una inducción con 6 ciclos y luego hacer un mantenimiento con el doble bloqueo más menos manejo hormonal, que también podía ser una estrategia atractiva y mejor tolerada por las pacientes.
Y el segundo estudio que quiero destacar es el SERENA-6, el estudio que para mí es un cambio de concepto en aquellas pacientes que llevaban al menos 6 meses de tratamiento con inhibidor de aromatasa más ciclina. Se producía una monitorización del DNA circulante, fundamentalmente para detectar mutaciones en ESR1. Se hacían cada 2 o 3 ciclos y se hacía esa aleatorización cuando aparecía esa progresión, digamos, bioquímica, a continuar con el mismo esquema, inhibidor de aromatasa más ciclina, frente a continuar con la ciclina y cambiar a camizestrant. Bueno, es un estudio que pretende plantear si la progresión molecular es útil para iniciar un nuevo tratamiento en base a que se pueden detectar o pueden existir menores mutaciones resistentes, y si esto supone un avance biológico. En definitiva, si cambiar el tratamiento antes de una progresión anatómica supone un beneficio en la PFS, y también un poco establecer el valor que tiene la biopsia líquida o la detección en DNA circulante de estas mutaciones a nivel de ESR1. Hay que decir que es un estudio positivo, el endpoint primario se cumple, aquí veis las diferencias, 16 meses frente a 9,2, o sea, una diferencia absoluta de 6,8 meses, y una PFS estadísticamente significativa con una hazard ratio de 0,44. También se analiza la PFS2, que también es interesante, y veis que también sale una hazard ratio de 0,52 estadísticamente significativa. Pero a mí una de las grandes pegas de este estudio es que realmente a mí lo que me interesaría sería comparar las 2 secuencias terapéuticas exactas, o sea, que en el brazo control a la progresión se diera el camizestrant con la ciclina, y esto no se permitió en el estudio, con lo cual esto puede confundir los datos a nivel de plantear ya una supervivencia global y un beneficio a largo plazo. Pues ¿por qué digo esto? Pues porque a la progresión ya se pierde el control de los tratamientos, y vemos que en el brazo de camizestrant hay un 10% más de pacientes que reciben o bien quimioterapia o bien ADCs, y sabemos que esto puede tener un impacto en la supervivencia global. Por ejemplo, en aquellas pacientes que reciban deruxtecan, que sean HER2 pues sabemos por el Destiny Breast 04 que hay un impacto en la supervivencia global. Otro beneficio que no se ha comentado de este estudio y de este cambio de tratamiento a la progresión bioquímica es que conceptualmente no se perderían pacientes al cambio de tratamiento, hecho que sí sabemos que ocurre cuando hay una progresión anatómica o radiológica, y tenemos recogido, para eso os recomiendo esta publicación de 2020, donde vemos la tasa de pacientes que no reciben una segunda línea de tratamiento después de ciclinas, que ronda alrededor de un 20-30%. Serían pacientes que no se perderían si hacemos ese cambio a una progresión bioquímica. Veremos a ver si esto tiene una traducción en beneficio en supervivencia global. Otros estudios no menos importantes, cambiando ya un poco el paso a las triple negativas, primera línea de triple negativas en el subgrupo de CPS mayor o igual a 10. Bueno, tenemos hasta ahora la quimioterapia más pembrolizumab, que es el estándar de tratamiento, y el estudio ASCEN-4 lo que pretende ver es comparar esto frente a sacituzumab govitecan más pembrolizumab. Es un estudio que permite el cruzamiento y recibir sacituzumab govitecan a la progresión del brazo control. Objetivo primario, PCS por comité revisor independiente. Y es un estudio claramente positivo, con una reducción de riesgo del 35%. Vemos un beneficio en PFS de 11,2 frente a 7,8. También vemos un beneficio numérico en el porcentaje de respuestas objetivas y también de respuestas completas, y sobre todo en la duración de estas respuestas, con una mediana de 16,5 frente a 9,2. Es interesante esta editorial, ya es de hace años, del Dr. Prasad, porque veis o plantea un poco cuándo es beneficioso y cuándo no el hecho de que se pueda permitir el crossover, por así decirlo, al brazo control. En este estudio, en el ASCEN, pues el crossover posiblemente nos rebaje los datos en supervivencia global, y sin embargo es algo que criticamos un poco en el Destiny Breast 09, que únicamente haya ese 10% de pacientes. Aquí nos viene a decir cuándo es óptimo y cuándo no es óptimo. Sería óptimo cuando el medicamento investigacional en líneas posteriores ha producido
producido un beneficio en supervivencia global y no sería óptimo cuando no se ha producido este evento. También en ASCO destacar pues, el Innavolizumab, que se han presentado datos ya de supervivencia global, 7 meses de diferencias absolutas, que en este subgrupo de pacientes de muy mal pronóstico, PI3K mutadas, pues es realmente interesante. Y el último estudio que os quiero destacar es un estudio de práctica clínica, el TRADE, donde nos baraja la aproximación al inicio de abemaciclib, en vez de a dosis completa de 150, empezar con 50, a las 2 semanas subir a 100 y a las dos semanas subir a 150, y ven que obtienen un 93,3% de pacientes que continúan en tratamiento después de las 12 semanas. Puede ser una aproximación al inicio de este fármaco más óptima que empezar con 150. Y esto es todo lo que os quería contar. Deciros que este proyecto pues se acaba ahora, después de 18 meses. Llega el verano, esperamos que os haya gustado y esperamos retomarlo en otoño, bueno, pues ampliando a otros compañeros y con algún cambio en el formato. Daros las gracias por vuestra atención.